Hola a todos, soy Renko, en un nuevo video. Esta es la quinta y última parte sobre la censura en Sonic X. Seguiremos con los demás capítulos que quedan. Ahora de la saga de los Mechtarex, una de las sagas más censuradas de 4Kids. Y como sabemos, esta temporada se vendieron en DVD en Japón, debido al bajo rating de la serie, mientras que en Estados Unidos fue un éxito y lo pusieron como una tercera temporada. Sin más que decir, empecemos. No es una censura, pero es un fail por parte de 4Kids. Ya que cuando Cosmo se marea, Tails dice: Cosmo, ¿estás bien? Cosa que en la japonesa no dice eso, ya que Cosmo menciona su nombre cuando se encuentra con Sonic. Cortan la escena cuando Cosmo habla de que toda su gente ha fallecido por culpa de los Mechtarex. Ahora tenemos una censura clásica de 4Kids. En eliminar el escote a los pechos de Roach. Es curioso que a partir de la saga de los Mechtarex, 4Kids empezó a eliminar el escote, cuando en las temporadas anteriores nunca fue editado. Cortan la escena cuando Sonic se imagina que se está paseando por el planeta Haido. Eliminan la W en las gorras, para que no lo demande McDonald's XD. Se cortan varias escenas de Sonic y sus amigos saltando. Pechos de Roach, removidos. Aunque aquí parece como si le quedara grande la ropa. En esta escena, en la japonesa, Amy le pregunta a Cream si tiene alguna herida. Mientras que en la americana, Amy le pregunta a Cream si sus botas la hacen ver que sus piernas se vean demasiado delgadas. Lo curioso es que 4Kids no removió el sonrojamiento de Cheese. Cortan varios segundos de Bokkun, saboteando el plan de Eggman por órdenes de Roach. Cortan la escena cuando Tails repara la nave mientras que Amy, Cream y Cheese lo observan. Al igual cuando Amy le dice a Tails capitán, y luego le dice que se apure, ya que puede que Sonic esté en peligro. Tails responde que no se preocupe, y en voz baja, Tails dice que solo Amy le dice capitán solo cuando le conviene. A lo que Amy responde si ha dicho algo, y Tails responde que no. La escena cuando Bokkun le da alimentos con somnífero, fue eliminada. Solo dejando la escena de Eggman, Dicko y Bokoe dormidos, porque tomaron vino de arroz, aunque 4Kids lo cambió a chocolate caliente. Cortan la escena cuando Vector le miente a Cream que regrese con su madre, ya que ella está preocupada. Vector le dice que tiene que regresar, porque según Vainilla le dijo que Cream se debe de casar, a lo que Cream lo niega, ya que su madre no piensa en eso. En la versión americana, solo le dejan la parte cuando Vector le dice a Cream que su madre está preocupada por ella y que debe regresar, a lo que Cream lo niega, ya que su madre confía mucho en ella, ya que Cream está ayudando a sus amigos. Se elimina la siguiente escena. Cuando Vector tiene un pensamiento de Vainilla, pidiéndole que traiga a Cream de vuelta, para que después se toman de las manos y se abrazan solo para que Espio se enoje y golpee la mesa. A pesar que la escena fue removida, en una escena de la versión americana, Vector imita a Vainilla, haciendo el papel de la madre preocupada, a lo que Espio responde que Vainilla nunca dijo eso. La escena cuando Cosmo explica de cómo entró en la bolsa donde estaba Cream, fue removida. La escena cuando Vector trata de explicarle a Sonic de que Vainilla quiere que Cream vuelva a casa, fue eliminada. Al igual cuando vemos a Espio con sus shurikens y Charmy con el aguijón preparándose para pelear, también fue removida la escena. Cortan la escena cuando Sonic, Amy y Knuckles cruzan el puente, y también cuando Sonic camina de puntillas para no caerse, pero Knuckles pisa fuerte el puente, lo que hace que Sonic se asuste y se aferre a un poste, para que luego Amy se enoje con él. Escote, removido. Cuando Cosmo reacciona en estado de shock, en la japonesa, Cosmo recuerda la destrucción de Scarship a su clan, mientras hay gritos de fondo. Mientras que en la americana, fue reemplazado por la escena de Shadow usando el control Chaos. Cuando Chris tiene un flashback sobre Shadow, fue eliminada. Al igual cuando en la japonesa, Chris se pregunta si Shadow sigue ayudando a Eggman a cumplir sus metas, a lo que Cream responde que Shadow da un poco de miedo, pero no cree que sea malo. Mientras que en la americana, Chris dice que la Esmeralda debe estar bajo tierra, a lo que Cream responde que no se preocupe por eso, ya que está Knuckles para ayudar. El monólogo interno de Cosmo culpándose a sí misma por los conflictos que surgieron con Sonic y sus amigos, fue removido. En esta escena, solo removieron a Roach en pantalla. Aunque supongo que fue TMS Entertainment o tal vez sea un error al tratar de editar. Toda la escena en la que Eggman busca sistemas de defensa dentro de la base de los Mechtarex, seguida de Roach intentando que él y la tripulación piensen en una forma de entrar, fue eliminada. Cuando Obscuridad se prepara para luchar, en la japonesa, Cosmo dice del por qué hace esto, ya que Obscuridad y su tripulación mataron a su gente, luego le pregunta de qué va a hacer con los núcleos del planeta que reunió.
Mientras que en la americana, Cosmo le suplica que no lastime a Sonic. Cortan varios segundos de escena, de Vector hablando de cosas sobre el amor, ya que él se autoproclama como la autoridad del amor. Las visiones que Vector imaginaba mientras que pensaba en cómo Tails podía ganarse el corazón de Cosmo fueron eliminadas en su totalidad. Donde en uno podemos ver a Tails salvando a Cosmo de los maleantes y que al final se enamoran, y otra donde Tails le regresa el pañuelo a Cosmo y la invita por un té. Supongo que 4Kids lo eliminó por cuestiones de tiempo. La palabra Vector en el pañuelo fue removida. Aunque creo que fue el mismo TMS Entertainment el que lo borró. Cortan la escena cuando Sonic le dice a Knuckles que se limpie la suciedad de la cara. La escena donde Sonic y sus amigos están discutiendo si entrar al claustro intergaláctico fue eliminada. La escena de Furia Ámbar comiendo curry picante fue removida. Cortan la escena del diario de Cream, donde ella narra que el 21 de agosto, los Metarex han atacado al Tifón Azul. La escena de Roach en la bañera, mientras que Bokun le prepara un jugo de naranja, fue removida. Cuando Diko y Bokoe se hacen los celosos por no tener un líder tan agradable como Molly, fue eliminada en su totalidad. En esta escena, en la japonesa, Molly explica que su planeta se ve en esas condiciones, debido a que los Metarex robaron el núcleo del planeta hace mucho tiempo y que harán lo posible para recuperarlo. Mientras que en la americana, no se menciona nada de lo que dice Molly, y solo se limita a decir que ese planeta es su hogar y que harán una comida de agradecimiento a Eggman. Y bueno, no hace falta decir que editaron en esta escena. Después que los soldados le agradecen a Eggman y que les gustaría si Eggman se uniera a ellos, en la japonesa, Eggman dice que los ayudaría, pero él tiene una misión muy importante y no puede quedarse. León se enoja y responde que él y sus aliados están arriesgando sus vidas para que su planeta vuelva a ser normal y tener una buena vida. Mientras que en la americana, León y sus aliados se limitan a agradecer a Eggman por su ayuda y que le darán la Esmeralda Caos como agradecimiento. Cosa que en la japonesa, León no sabe de lo que es una Esmeralda Caos. Cuando Shadow salva a Molly, Molly dice que alguien continuará su sueño, a lo que Molly va hacia la fábrica. En la versión japonesa, Roach piensa que ese tal sueño que quiere Molly, suena más como si Molly estuviera apegada a su pasado. Shadow responde si ese es el camino que eligió ella, no hay que juzgarla. Luego Roach dice que Molly se parece a Shadow, a lo que Shadow lo niega, ya que él no puede elegir su propio camino. En la versión americana, Roach y Shadow están sospechando que lo de ir a la fábrica sea una trampa, solo para deshacerse de Molly. Aquí no hace falta decir que editaron. La muerte de Molly fue eliminada en su totalidad. Ya que en la japonesa, Molly muere a causa de los láseres de las naves de los Metarex. En la versión americana, Molly escapa y jura volver algún día. En esta escena, debido a que Molly está viva en la americana, la tumba de Molly fue removida. Me sorprende que 4Kids hizo muchos cambios en este episodio, y eso que falta aún más cambios en los siguientes episodios. Cortan la escena cuando Lou cuenta cómo su tripulación fue al espacio para obtener ayuda de alguien profetizado por Gana después de que su núcleo del planeta fuera robado, pero nunca pudieron encontrar a esa persona. Con su nave rota, los Marmolins comienzan a desesperarse, pero Cream los consuela. Al recuperarse, los Marmolins deciden usar las artes divinas para obtener ayuda, a lo que Amy y Cosmo notan que los Marmolins son extraños. También cortan la escena donde Tails, Knuckles y Chris descubren las células cancerosas donde estaba antes el núcleo del planeta, y piensan que si lo destruyen, el planeta se recuperará. Sonic les cuenta a los Marmolins su plan y todos están felices. Luego Tails dice que hay un río subterráneo cerca de las células cancerosas con el que necesitan ayuda, y todos los Marmolins ofrecen amuletos a Sonic, mientras Tails se ríe. Esta escena fue removida. Cuando Chris intenta rastrear la nave que se escapó, Knuckles lo llama a él y a Tails a la cámara de la Esmeralda Madre, porque Knuckles no puede controlarla. Tails dice que el universo Metarex debe haberlo causado, lo que provoca una discusión entre él y Knuckles. Chris hace que se disculpen, pero Tails insiste en que, como capitán, debe aprender a lidiar con los estados de ánimo de los demás, lo que hace que Knuckles le diga que no se burle de él, y se ríen. Cortan la escena cuando Obscuridad presenta a los 4 comandantes Metarex, incluyendo al Dr. Eggman. Cortan la escena cuando Diko le dice a Eggman que no sea tan arrogante, ya que puede que los Metarex los termine aniquilando después. Luego se muestra a Eggman y los Metarex derrotando a Sonic, a lo que los Metarex terminan derrotándolo.
La escena cuando Deko y Bokoe recomiendan a Eggman que sea bueno con los Mechtarex para que les ayude a eliminar a Sonic y después, vemos estas escenas de Eggman ayudando a los Mechtarex, fue eliminada en su totalidad. La escena de Furia Ámbar comiendo y el flashback donde Eggman derrota a Noche Negra, fueron removidos. En esta escena, 4Kids solo le puso garabatos, ya que en la japonesa está en blanco. Cuando Sonic se esconde de Eggman, se corta la escena cuando Bokoe vuelve a mirar por la ventana como 2 veces seguidas. Supongo que lo cortaron por cuestiones de tiempo. Cerveza a jugo. Aunque no cambiaron el líquido de la bebida. Se elimina la siguiente escena. Donde se muestra a Roach y Shadow en el bar Stardust. El camarero les dice que el bar es la última zona civilizada que se ha salvado muchas veces, pero la vida no siempre es agradable allí con los Mechtarex y les aconseja que no continúen con su misión. Fuera del bar, Shadow le dice a Roach que no tiene que acompañarlo, a lo que Roach dice que ella lo trajo aquí. Shadow dice que encontrará su propio transporte si lo necesita. Creo que 4Kids le dio pereza en editar el bar, como lo hizo en episodios anteriores. La escena cuando Noche Negra y Témpano hablan sobre que Furia Ámbar se va sin el permiso de Oscuridad, fue removida. Cuando Furia Ámbar cae en la lava, en la japonesa, vemos como poco a poco se está hundiendo en la lava, a lo que Knuckles trata de ayudarlo, pero Furia Ámbar solito se deja ir por la lava. En la versión americana se elimina todo eso, solo dejando la escena de Furia Ámbar resbalándose hacia la lava, diciendo que Oscuridad se vengará de ellos. La escena cuando Shadow se tira al suelo del cansancio, y después se levanta para ponerse los anillos limitadores, fue removida. Se corta la siguiente escena. Cuando Roach le muestra el dispositivo a Knuckles, a lo que después vemos un flashback de Shadow y Roach en el planeta en donde se encontraron a Leon y sus aliados, donde Leon le da dicho dispositivo a ellos. Después del flashback, Knuckles se pregunta del por qué tratan de lastimar a Cosmo, Roach responde que todos los secretos están en ese dispositivo. Cortan la escena cuando Cream ordena la habitación de Cosmo y se encuentra con una joya. Toda la escena en la que Chris explica que cuanto más amigables sean con Cosmo, más ayudará a Oscuridad, junto con los flashbacks que la acompañan, fue removida. La escena cuando Roach le cuenta la historia a Knuckles de lo que pasó al planeta de Cosmo y la pelea entre sus propias tribus, a lo que Knuckles le recuerda de lo que le pasó al clan Knuckles, fue eliminada. Cuando Bokun explica que Eggman, Deko y Bokoe han sido capturados por la nave nodriza, se corta esta escena donde vemos una animación de Deko y Bokoe siendo atrapados y Bokun huyendo. Toda la escena de la pandilla conversando mientras que el tifón azul despega, incluida una escena en la que Roach coquetea con Knuckles después de que intenta evitar que Sonic preocupe a Cosmo, fue eliminada. La escena cuando Cosmo se aleja de la pandilla diciendo que solo sería un estorbo, seguida de Tails convenciéndola de regresar, fue eliminada. En esta escena, en la japonesa, Cosmo se pregunta si Oscuridad odia a todas las especies del universo, o simplemente quiere venganza por lo que Terra le hizo a él y a todos los demás. Mientras que en la americana, se establece que Terra le habla a Cosmo a través de su amuleto, diciéndole que el espíritu de su gente seguirá vivo. Cortan un minuto de escena, de Sonic corriendo al mundo de los sueños. Por lo que en la americana, la escena comienza inmediatamente con Sonic en el bosque. Supongo que lo cortaron por cuestiones de tiempo, ya que solo eliminaron el principio. La escena cuando Cosmo recuerda a todos mientras ella escala, fue removida. Toda la escena en la que Eggman les dice a todos que Cosmo va a morir, seguida de la reacción de todos, fue eliminada. Ahora vamos a comparar la escena de la muerte de Cosmo, que fue cambiada en la americana y la que según los fanáticos es lo que más arruinó 4Kids a comparación de la escena de Sonic y Amy en el episodio 52. En la japonesa, después de que Tails dispara al planeta y a Cosmo convertido en árbol, Tails grita con lágrimas cayendo de sus ojos. Los dos se vuelven a ver antes de separarse el uno del otro, luego Cosmo agradece a Tails por dispararle, a lo que ayudó a todos y al universo. Tails responde que nunca la olvidará. Cosmo dijo que se divirtieron y que todo lo que puede ver son las caras sonrientes de todos, lo que hizo feliz a Tails, y poco después, se tomaron de la mano diciendo el nombre del otro antes de que Cosmo desapareciera en la luz diciendo: "Siempre te amaré". En la versión americana, se cortan demasiadas escenas, haciendo que su muerte fuera más rápida y corta, aunque en la americana no se menciona si Cosmo falleció o no. Así que solo dejaron la escena de Cosmo girando, diciendo: "Oh, gracias Tails. Nunca te olvidaré".
Podemos ver que en la japonesa es más triste y profunda, mientras que en la americana lo muestra en una compostura más relajada y tolerante, aparte porque Tails solo dice un simple adiós y dispara el rayo a Cosmo. Además de que en la japonesa pusieron Shining Road en esa escena, mientras que en la americana, al no tener los derechos de la canción, pusieron una canción de acción, haciendo que se arruine la escena. Ahora vamos con el último episodio, que fue muy cambiado en la americana. Como por ejemplo, la escena de Tails llorando por Cosmo, en la japonesa sale en medio del episodio, mientras que en la americana fue puesta al principio. No sé si 4Kids lo hizo para ordenar la escena para que conecte con el episodio anterior, pero sí que está algo revuelto el episodio de la versión de 4Kids. Así que usaré el orden de la versión japonesa para no confundirlos. En el comienzo del episodio, muestra a Vainilla pasando por la oficina de detectives Chaotix para agradecerles por todo lo que hicieron por ella y Cream, mientras que Vector, Espio y Charmy comen pasteles. Toda esta escena fue eliminada en la americana. Al igual cuando Amy y Cream le llevan un montón de bocadillos a Tails para intentar animarlo. En esta escena, en la japonesa, Eggman le dice a Roach que tiene los pechos grandes, a lo que después vemos a Eggman con un golpe en la cara debido a que ella lo abofeteó. En la versión americana, la marca del golpe fue eliminada y el diálogo fue cambiado donde Eggman le dice a Roach que busque otro lugar, ya que esa nave será chatarra. Como les había dicho hace rato, la escena de Tails y Cosmo, en la japonesa lo pusieron en medio del episodio, mientras que en la americana lo pusieron al inicio, donde también sufrieron cambios en la versión de 4Kids. La mayor parte de la escena con Super Sonic y Super Shadow tiene el color del espacio cambiado dependiendo de la versión. En la versión japonesa, es simplemente negro, pero en la versión americana es de un vibrante color azul y blanco. Esto se debe de un error de animación, ya que en la versión francesa tiene el fondo negro. En la escena en la que Tails le llora a Sonic, en la versión japonesa, Tails culpa a Sonic por no poder salvar a Cosmo. Mientras que en la americana, Tails no lo hace. En la misma escena, en la japonesa Tails llora sin control, mientras que en la americana, solloza levemente. La escena cuando Charmy dibuja a Vector enamorado de Vainilla, fue cortado en la americana. Y eso que dejaron la escena de Vector siguiendo a Charmy. En esta escena, en la japonesa, Sonic está sentado junto a un árbol hablando con oscuridad, pero en la americana está hablando con Cosmo. Después de que Eggman construyó la nave para que Chris vuelva a casa, aunque puede que haya una probabilidad que no tenga su edad actual, a lo que Diko y Bokoe muestran prendas de ropa, ya que Chris puede volver a casa con su edad actual o incluso como un bebé. La escena donde Diko y Bokoe muestran las prendas de ropa, fue eliminada en la americana. Y por último, en la última escena donde Eggman se prepara para otro plan malvado, en la japonesa, podemos ver a Sonic y sus amigos hablando sobre el plan de Eggman. En la versión americana los diálogos son casi los mismos, aunque algunas escenas fueron cambiadas a escenas de episodios anteriores. Pero la escena donde vemos el medallón de Bokun con una foto de Cream, fue eliminada, y su diálogo también es diferente. En la japonesa dice que planea burlarse de Bokun, mientras que en la americana dice que se unirá al equipo de Sonic. También cortaron la escena donde vemos a Shadow, poniendo una rosa en la tumba de Molly. Podemos decir que ese corte tiene sentido para la versión americana, ya que para empezar, Molly sigue viva en la americana así que no tenía caso en poner la escena, y también porque Shadow está muerto en la americana, cuando en la japonesa sigue vivo. Estos son las censuras de todo Sonic X. Y bueno, eso es todo, no olviden dar like, comentar y suscribirse para más. Nos vemos en la otra.